Muy buenos días, chicos y chicas. Como todas las semanas, pues deseándoles lo mejor de lo mejor, esperando en Dios que estén muy bien y que en su casa, pues la estén pasando tranquilos. Es cierto que estamos viviendo una etapa que es básicamente una experiencia que, que muchos de ustedes nunca lo habían vivido, pero Eh, son cosas que pasan lamentablemente. Uno no quisiera que sucedieran, pero suceden. Pero sobre todo hay que pedirle mucho a Dios para que Él nos proteja, nos cuide y sobre todo pues que nos libre de cualquier circunstancia que pueda pasar. Antes de comenzar mi clase de la semana, quiero compartir con ustedes una reflexión que dice así: si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera, empieza a subir escalón por escalón hasta que llegues arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros queremos abarcar tantas cosas y, y no hacemos nada. Hay que ir paulatinamente. Vamos a ir paso a paso, así como cuando aprendieron a caminar, ¿verdad? Que dieron un paso y se cayeron, se tuvieron que levantar y después ya dieron dos pasos, se cayeron y así sucesivamente. Y aún ya sabiendo caminar, pues todavía nos tropezamos, ¿verdad? Pero vamos despacio y logremos nuestras metas. ¿Y cuál va a ser la meta de ustedes? Pues llegar a graduarse. Y espero en Dios que dentro de muy poco tiempo pues se comuniquen con nosotros y que nos digan: mire, profe, ya estamos graduados y pues va a ser una bendición y seguir en la universidad, ¿verdad? Bueno, esta semana vamos a hablar sobre lo que son los géneros y subgéneros literarios. El género lírico se usa para expresar sentimientos y para ellos emplea generalmente el verso. Aquí estamos trabajando, vamos a hablar un poco sobre lo que es la poesía, sobre las obras teatrales, así como Romeo y Julieta, y va a ser el tipo de literatura que muchos de ustedes como que no les gusta, ¿va? Porque dicen: la que aburrido, pero ese tipo de literatura es muy bonita. Luego tenemos lo que es el género narrativo, que se utiliza para presentar historias realizadas por personajes que pueden intervenir mediante el diálogo. Y luego el género dramático, que es aquel destinado a ser representado ante unos espectadores. Ahora, ya entramos de lleno. ¿Qué es el género literario? Son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras. Escúchenme pues, son los distintos grupos o categorías donde vamos a clasificar las obras literarias. Cuando estamos hablando de literatura, estamos hablando, como les decía, las obras de Romeo y Julieta, la Ilíada, la Odisea, el Midiocid, el Señor Presidente, ¿va? Atendiendo a su contenido y estructura. La retórica los ha clasificado en tres grupos importantes: el narrativo, el lírico y el dramático, a lo que se añade con frecuencia el género didáctico, convirtiéndose en un punto de referencia para el análisis de la literatura. Asimismo, los géneros literarios son modelos de estructuración formal y temática que le permiten establecer un esquema previo a la creación de su obra. Acá, si se dan cuenta, aquí ya especifica realmente sobre cuál es la base para poder comenzar a trabajar lo que es el género didáctico. También tenemos la clasificación de las obras literarias en géneros y subgéneros. Se atiende a criterios semánticos, sintácticos, fonológicos, discursivos, formales, contextuales, situacionales y afines. En la historia ha habido varias clasificaciones de los géneros literarios, por lo que se puede determinar una categorización de todas las obras siguiendo un criterio común. ¿Cuáles son la clasificación de los géneros literarios?
tenemos el primero, son géneros. La clasificación de los géneros literarios se inicia con Aristóteles, quien en su obra La Poética distingue los siguientes: el género narrativo. En su origen fue un género literario en el que el autor presentaba hechos legendarios, generalmente haciéndolos pasar por verdaderos o basados en la verdad. Su forma de expresión habitual es la narración, aunque puede entremezclarse también a la descripción y el diálogo. En algunos casos la épica no es escrita, sino contada oralmente por las rapsodas. Acá, si se dan cuenta, existen diferentes tipos de géneros literarios, como dicen los escritos, los dramáticos, y pues estamos hablando también de que el género lírico es el que va a ir escrito. El dramático, pues, son las obras teatrales que ustedes han visto, en las que ustedes han participado, ¿va? Ahora vamos con el género lírico. También dice que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones respecto a una persona u obra. La expresión habitual del género lírico es el poema, aunque los textos líricos suelen utilizar como forma de expresión el verso. Hay también textos líricos en prosa o prosa poética. Aquí ya mezclamos también lo que es el poema, como les decía. Ya vamos avanzando, se van dando cuenta que ya no solamente es escrito, ya no solamente es contado, ya no solamente es una obra de teatro, sino que aquí ya también estamos hablando de lo que es la poesía. El género dramático fundamentalmente está ligado al teatro. Es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Sus rasgos más característicos son el uso del diálogo y que no aparecen a la figura del narrador. Este género está destinado a ser representado por los que abarca todo lo escrito para el teatro. En fin, de una obra de género dramático, aunque puede ser leída, es su representación, es su escenario ante unos espectadores. Esta tarea es llevada a cabo por los actores que encarnan a los personajes y que son conducidas por un director. Todas las obras teatrales, antes de pasar a escena, tienen que ser escritas y luego de ahí se les va a asignar a cada actor su parte. Entre las obras principales de género dramático tenemos lo que es Romeo y Julieta, ¿va? Esta obra pues dio mucho que hablar, era sobre el amorío de dos personas, de dos familias que no podían ni verse, ¿va? Dice también que cada uno de estos géneros vendría definido por un modo de expresión y un estilo propio que debía adecuarse a su finalidad estética. Cualquiera de ellos puede expresarse en verso o en prosa. Ahora vamos a hablar sobre el género lírico, en el que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones respecto a una persona u objeto de inspiración. La expresión habitual del género lírico es el poema. Esto era lo que habíamos hablado, que aquí ya estamos hablando, ya estamos mezclando lo que es la poesía. Ustedes se dieron cuenta que el año pasado pues tuvimos, no fue un concurso, sino un festival de poesía, donde participaron muchos y lo hicieron muy bonito. La poesía antes se utilizaba para cuando las personas deseaban manifestar el sentimiento a una persona o lo que sentían a un país, a un lugar específico. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los subgéneros. Los 4 grandes géneros literarios bajo la visión moderna: la narrativa, la lírica, la dramática y la didáctica,
Comprenden cada uno de ellos una variedad de subgéneros, en algunos textos definidos como formas literarias fundamentales, siendo ellas subgéneros narrativos. La épica es la referida a las hazañas de uno o más héroes y las luchas reales o imaginarias en las que han participado. Su forma de expresión tradicional ha sido el verso, bajo la forma de poemas épicos cuya finalidad última es la exaltación o engrandecimiento de un pueblo. Luego tenemos lo que es la epopeya. En una edad antigua de carácter mítico, sus personajes son dioses, semidioses y seres mitológicos. Entre las epopeyas más importantes se encuentran la Ilíada y la Odisea. El Cantar de Gesta cuenta hazañas realizadas por los caballeros de la Edad Media. Generalmente son las leyendas heroicas de un pueblo, como el Cantar de las Nibelungos y el Cantar del Miocid. El cuento, una narración breve basada o no en hechos reales, inspirado o no en anteriores escritos o leyendas, cuya trama es protagonizado por un grupo reducido de personajes y que tiene un argumento relativamente sencillo. La novela, obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en parte y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o enlaces interesantes, así como de caracteres, pasiones y costumbres. Es la forma literaria más practicada en la actualidad. Existe gran diversidad de tipos de géneros de novelas. Según el teórico, bueno, aquí estamos hablando también la otra parte, que es la fábula. Es la composición literaria breve en la que los personajes casi siempre son animales, que presentan características humanas como el hablar. Estas historias incluyen una enseñanza o moraleja. Los géneros, los subgéneros líricos antiguos. La lírica coral de la Grecia clásica, la oda, el himno, anacreóntica, epitalamio, el peán. La canción, dice, es un poema admirativo que expresa una emoción o sentimiento. El himno es una canción muy exaltada, religiosa, nacional o patriótica. La oda, un poema reflexivo y un meditativo que tiende a exaltar y elogiar un tema o asunto. La elegía es un poema meditativo y melancólico. La égloga, un poema bucólico. La sátira, un poema mordaz. El epigrama, un poema mordaz, conciso, generalmente escrito en verso. El romance es el poema narrativo característico de la tradición oral, compuesto usando la combinación métrica homónima. También aquí también se va a utilizar lo que es el sujeto, que es la composición poética formada por 14 versos de arte mayor, generalmente en decasílabos y rima consonante, que se distribuyen en 2 cuartetos y 2 tercetos. El soneto castellano es de influencia italiana y se empieza a ensayar en el siglo XV. El madrigal, que es el poema lírico breve, generalmente amoroso, que expresa un cumplido elogioso dirigido a una dama y en el que se combinan versos de 11 y 7 sílabas. Composición musical renacentista escrita para varias voces, con o sin acompañamiento de instrumentos. De tema profano, generalmente amorosos,
y cuya letra solía ser un poema culto. Ahora tenemos lo que son los subgéneros dramáticos. Son las distintas variedades del drama u obra de teatro, constituidas por diálogos entre personajes y con una cierta orden. Tenemos lo que era la tragedia. Esta tragedia básicamente es en la que los personajes protagónicos se ven enfrentados de manera misteriosa, invencible e inevitable contra el destino o los dioses. La comedia, que es una obra que se presenta una mayoría de escenas y situaciones humorísticas o festivas. La otra es el melodrama, en la que los aspectos sentimentales, patéticos o lacrimógenos de la obra se exageran con la intención de provocaciones emocionales en el público. La tragicomedia, en la que se mezclan los elementos trágicos y cómicos, aunque también hay lugar para el sarcasmo y la parodia. La farsa, que es cuya estructura y trama están basadas en situaciones en que los personajes se comportan de manera extravagante y extraña, aunque por lo general manteniendo una cuota de credibilidad. También tenemos los subgéneros didácticos, que es el ensayo, la bibliografía, la crónica, la memoria escrita, la oratoria, la epístola, el tratado y la fábula. En la actualidad se utilizan los que son los géneros literarios contemporáneos. Es difícil, digamos, aquí básicamente estos géneros literarios contemporáneos va a ser relacionado a todo lo que es el modernismo, ya que aquí no existen características formales para determinar qué obras pertenecen a qué determinado género. ¿Ya? Aquí estamos hablando de lo moderno, de lo contemporáneo, de lo que nosotros estamos viendo. Ahora existen diferentes obras teatrales. Ustedes han participado en el colegio durante varias obras que han llegado a presentar y se han dado cuenta que esas obras han sido, algunas han sido sacadas de libros, otras han sido inventadas por las personas que ahí los están dramatizando. Bueno, chicos, entonces aquí también les dejo el resumen de lo que hemos hablado, que es, por ejemplo, aquí ya tenemos lo que es el género literario, la poesía, el teatro, la narrativa y el ensayo. Dice que la poesía es una obra escrita en versos, libre o en prosa poética, que es el teatro. Es puesta en escena de una acción real o imaginada. La narrativa, un narrador cuenta una historia real o ficticia. El ensayo es la exposición en prosa de un tema o algún saber. El artículo, que es escrito periodístico en el que se opina sobre un tema de la actualidad. Aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos en estos 5 cuadritos, tenemos ya resumido todo el tema. Hablan de la poesía, dice la obra escrita. O sea, como vuelvo a repetir, la poesía es, antes la utilizaban para lo que era el romance. En el teatro, pues para representar todas las obras que en la actualidad se daban, y básicamente eran obras teatrales de romance también. Lo que en la narrativa también va incluido con lo que es el teatro. Estas 5 van a ir de la mano una con otra. También tenemos lo que es la lírica, la narrativa, el teatro y el ensayo. Bueno,
Para ir terminando, quiero que ustedes me vayan entendiendo de que cuando estamos hablando de los géneros literarios, básicamente nos estamos refiriendo a los acontecimientos que se daban en la antigüedad. En la antigüedad se utilizaba mucho lo que era los géneros y subgéneros literarios, lo que era la lírica, la narrativa y lo dramático, porque todo se basaba en el romance. Ahí no se utilizaba un lenguaje tan sarcasmo como el de ahora, sino que ahí todo tenía que ser, tenía que llevar una forma, una constitución, por decirlo así, sobre palabras que tenían que rimar y tenían que ser con no palabras bruscas, sino palabras más cortas, más sensuales, más íntimas, palabras que no le causaran ningún daño a las personas. También en las obras teatrales sí se utilizaba un poco lo que era la violencia, pero no es como la violencia que nosotros vivimos ahora, ¿va? Así es de que vamos concluyendo con la clase de esta semana. Solo para informarles que la tarea de ustedes me la tienen que subir el viernes a más tardar. Que el contenido de esta semana lo tienen que colocar en su cuaderno, copiarlo en su cuaderno todo, con lapicero negro y subrayado con el lapicero rojo. Por favor, a todas las hojas les tienen que colocar su nombre, grado y sección y su clave para podérmelo subir. La tarea de ustedes va a ser la siguiente. Ustedes van a crear un cuento. Eso va a ser inventado por ustedes. No quiero que vayan a usar cuentos anteriores, o sea, que ya están escritos. No, ustedes van a crear un cuento. Van a crear una historia, un cuento. También les voy a suplicar que por favor hagan un video y donde ustedes están declamando. Yo no quiero un poema muy largo, con 2 o 3 estrofas, con una estrofa, perdón, que ustedes declamen. Muchos van a decir, es que yo no puedo declamar. Recuerden de que a nadie nace sabiendo. Entonces lo van a subir a la plataforma junto con el cuento o con la historia o con la fábula, pero como les vuelvo a repetir, la historia, el cuento o la fábula que ustedes realicen tiene que ser creada por ustedes. Así es de que Diosito y la Virgen de Candelaria los cuide siempre, que los proteja, y recuerden de que las instalaciones del colegio están abiertas de lunes a viernes en horarios de 9 a 11 de la mañana. Y es más hacerles saber que no nos dejemos llevar por lo que la gente dice, que el ciclo escolar ya concluyó. No, eso es mentira. Muy pronto vamos a estar en clases compartiendo las anécdotas. Que Dios me los bendiga, chicos, que la pasen bien. Nos veremos en la próxima.